Equipo. Listo, pues comenzamos. Pues buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro más. Si no me equivoco, es el encuentro número 6 del Laboratorio de Tanatología Kintsugi Lab. Nuevamente, invitadazo especial, Ramón Segovia, quien ha estado aquí en este laboratorio desde su comienzo. Y también, si no mal recuerdo, en el encuentro número 3, Ramón. Y en ese encuentro hablamos un poco sobre la nostalgia, el dolor. Y sobre esa charla se mencionó el estoicismo, que fue la invitación barra compromiso que hice para darle continuidad a ese tema. Bueno, primero que nada te presento. Ramón es psicólogo, licenciado en psicología, máster en psicoanálisis y también estudioso en filosofía. Los estudios que haces en filosofía son de nivel licenciatura, ¿cierto? Maestría. Es en maestría en filosofía. Ok. Muy bien, pues entonces la persona ideal para hablar de estoicismo. Y bueno, estos son dudas que yo encuentro también en las personas acerca del estoicismo y dudas propias también, personales, porque siento, creo que está como este concepto, bueno, llamándolo así como en un lenguaje llano concepto, ¿no? Porque sé que no es solo un concepto, pero que está como deformado y las personas lo toman como una postura estoica el hecho de ciertos atributos o actitudes hacia la vida. Me viene mucho a la mente en una ocasión una conversación que tuve con una señora que me mencionaba que su esposo estaba rehabilitándose en uno de estos centros que se dedican a eso, ¿no? A rehabilitarse por el consumo y abuso de sustancias y que ahí los capacitaban en esto del estoicismo, así se lo explicaron a ella. Y entonces ella llegaba a hablar, lo abordaba él, llegaba a hablar desde pues su sufrimiento, desde el duelo, desde todo lo que ella estaba experimentando al tenerlo lejos y al sentirlo indiferente, y él se mostraba así, indiferente, y decía que sus problemas eran de ella, que su malestar era de ella, que ella debía hacerse cargo de sus emociones, de su sentir, que él no era quien le hacía ese daño, que todo así como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo dirías tú? Como es tu problema, eso no me compete a mí a pesar de haber sido tu pareja durante tanto tiempo, el padre de tus hijos y ahora te toca a ti lidiar con ese dolor o esa angustia, ¿no? Es uno de los casos que he escuchado como esta de pronto postura estoica y pues me gustaría o nos gustaría creo que saber o ahondar en esto de en realidad qué es el estoicismo. Sí, intentando ligarlo con el título de este encuentro que es Memento Mori, para acotarlo al laboratorio de tanatología, porque yo sé que el estoicismo es amplísimo, o sea, me queda claro que no, que podríamos abarcar mucho, ¿no? Pero al final acotarlo con el fin de esto, ¿no? De la tanatología. Pero bueno, adelante, caballero. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias nuevamente por la invitación a tu espacio y sobre todo platicar sobre o compartir sobre algo muy importante y interesante que tiene que ver con una filosofía, ¿verdad? Una escuela filosófica que ya se fundó hace algunos años, para ser más específico, en el 300 antes de Cristo, ¿verdad? Con su fundador que es Zenón Discipio. Fíjate que me parece bien importante y bien interesante cómo se está retomando en la actualidad es precisamente esta escuela, ¿verdad? Que tiene que ver con el estoicismo. Desafortunadamente, y como bien mencionaste en el ejemplo que ponías, pues creo que sí se ha estado como propagando una idea de la filosofía estoica, a lo mejor un poco distorsionada, que no tiene mucho que ver con la pureza o con las ideas planteadas en el principio de la filosofía estoica. Por ejemplo, hay un concepto que es la ataraxia, que es Ujú, lograr la estabilidad, ¿no? Emocional. Pero ujú, el estoicismo plantea que podemos lograr esa imperturbabilidad a través del controlar nuestras emociones. Y para eso se tendría que tener un trabajo como muy previo, muy específico en uno, para poder separar qué es lo que yo sí puedo controlar
y qué es lo que no puedo controlar. O sea, como poder llegar a separar esas dos situaciones, ¿verdad? ¿Qué no puedo controlar? Pues lo que piensa el otro, cómo siente el otro y lo que hace el otro, ¿verdad? Lo que yo sí puedo Ajá, controlar, pues son mis emociones hasta cierto punto, lo que siento, lo que pienso. Pero a ver, eso no es tan fácil. Obviamente, cuando hablamos de filosofía y los filósofos estoicos, también hablamos de personas que tenían un entrenamiento basado principalmente en un conocimiento que tendría que ver con la cuestión de la lógica, ¿verdad? Un razonamiento, un razonamiento que nos llevaría a determinar qué es lo que yo sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. O sea, no es algo que podamos separar al 100% de las emociones, aunque creo que sí se hace énfasis en que las emociones no nos logren controlar y que a ujú, través de ese control de las emociones nos volvamos, por ejemplo, impulsivos. Pero también habrá que tener cuidado de que el hecho de que no nos controlen las emociones, pues tampoco nos gane la razón, o sea, como fin último y entonces desapegarnos de las personas desde el sentido del afecto. Y yo creo que esa es la cuestión que ahorita se pone sobre la mesa en la actualidad, ¿no? Que a lo mejor ujú. se da un mensaje como muy chusco de que no me importa lo que le pase a los otros porque yo soy estoico y no me tiene que mover absolutamente nada, y entonces eso genera problemas. Y pareciera que entonces el estoicismo lo usamos como un discurso defensivo para no sentir nada, ni siquiera compasión por el otro, ¿verdad? Y creo que esos no son los planteamientos que propone el estoicismo como base. No sé si más o menos me di a No, entender. sí, exactamente. Sí, en esta cuestión de que se puede buscar como un sinónimo del estoicismo contemporáneo como la indiferencia, ¿no? O la poca Claro, importancia o el desapego, pero un desapego como desprendido, o sea, totalmente o radicalizado hacia la otra persona. Del no me importa. O sea, del aprendizaje de esto que acabas de decir al totalmente no me importa el otro y no voy a permitir que nada me perturbe, sin claro. tener como ese fundamento de dónde viene y que cómo voy a lograr que pocas cosas me perturben, porque el llegar a que nada me perturbe, no sé, yo no sé si se llega a esa pureza como tú dices. Que absolutamente nada te perturbe es como complejo, ¿no? Se escucha difícil, pero que pocas cosas te perturben, tal vez sí te puedes dedicar a como a entrenarte en eso o a estudiar eso. Sí, definitivamente. Ahora, creo que hay que entender el contexto siempre de dónde surgen las escuelas o las filosofías, ¿verdad? Hacia grandes rasgos, pues podemos situar que surgen varias escuelas muy importantes. Entre esas, pues está el estoicismo, está el epicureísmo, está el cinismo, que surgen en el 300 antes de nuestra era o antes de Cristo, porque pues ya había una desestabilidad social. Caen las polis griegas, las ciudadelas griegas después de la muerte de Alejandro Magno, y entonces pues se vuelve una crisis las cuestiones sociales. Y entonces los pensadores que aprenden de los griegos clásicos se ponen por la situación, se ponen a pensar y decir, bueno, el cuestionamiento ahora ya no es explicar las cosas, ¿verdad? Sino que qué vamos a hacer con lo que ya sabemos y lo que nos han heredado ya unos filósofos y cómo lo vamos a poder aplicar a nuestra vida. Entonces el epicureísmo se va más por el lado de poder disfrutar a través de los sentidos, que no es un hedonismo, obviamente, pero que sí Ujú. se logra una capacidad de disfrute a través de los sentidos. Y están los cínicos, que me parece que es una escuela más radical y que ellos sí profesaban más el desapego a las cosas, a las personas y no tener participación ciudadana ni nada. O sea, eso es más individualista. Y el Ujú. estoicismo, si bien agarra un poquito de no tener apego a las cosas, sí no se desentiende de la sociedad. Al contrario, el estoicismo en sus inicios se practica lo que conocemos como las estoas, ¿verdad? Que eran como unos edificios griegos y que era para el público en general. Y eso es algo bien importante, que entonces la filosofía helénica ya no es dentro de las academias, sino también se da en las ciudadelas, en los pueblos,
y a todo mundo, ¿verdad? A hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y era algo que no se daba, por ejemplo, en la Academia de Platón, no se daba en el Eliseo de Aristóteles, y entonces se volvía como muy cerrado el conocimiento. Entonces creo que ese es el ujú, contexto histórico donde surgen estas escuelas. Y el estoicismo ujú, tiene su base en la ética, en la lógica y en la física, para poder promover esta idea donde hay un destino universal y uno de esos es la muerte, y es como Platón ya lo proponía, ¿no? La filosofar es un prepararse para la muerte, pero de una forma muy distinta. Entonces surgen ujú, estos pensamientos, se desarrollan estos pensamientos de no tener apego a las cosas y a las personas, pues hasta cierto sentido, depende de la persona, obviamente, pero no se desentendía de lo que le pasa, pues al prójimo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y creo que eso es lo que ujú. ahora tal vez se ha como confundido y se ha promovido una idea de un individualismo a través o fomentado aparentemente de una filosofía estoica que no promovía el individualismo para nada. Entonces, como que esas son las bases y un poco el contexto histórico donde surge esta idea del estoicismo y la filosofía estoica, ¿verdad? Teniendo Ok, su esplendor en la práctica con los romanos, Epicteto, ujú, Séneca y Marco Aurelio, ¿verdad? Que nos dejaron obras muy ujú. padres, que actualmente se Sí. están retomando. ¿Cómo verías tú entonces el estoicismo actual? O sea, ¿qué se entiende por estoicismo? Porque vuelve a ser como una cultura, como algo un tanto pop y que muchos están acudiendo a esa cultura para refugiarse, como para encontrar esa individualidad o individuación hacia este entorno que pues no es tan agradable, ¿no? Claro, bueno, precisamente yo creo que ese es el punto, ¿no? Que a lo mejor se toma más como un aspecto defensivo, más que una filosofía de vida, como que se toma ese discurso distorsionado, pero para no hacer nada y no interesarme por los demás, ¿verdad? Pero realmente en el fondo no hay una práctica estoica, porque ni lo practican en sí mismo, ni mucho menos para los otros. Entonces creo que es algo más defensivo y algo más Sí, que tiene un fin social, ¿no? Que es como un individualismo que está ajá. perpetuado pues, por un sistema, ¿verdad? Y por una sociedad también. Convenientemente entonces en este momento, ¿no? Surge nuevamente el estoicismo Claro, por esas sí, características individualistas, no recientes, pero sí más actuales. ajá, Sí, sí, entonces el orientarte al estoicismo, a ese estoicismo, a esta cultura estoica pop, sí es como que, pues una buena estrategia. sí, es una buena estrategia, pero lamentablemente pues vemos que no tiene su función principal, que es la de preparar al individuo para poder, y lo vemos, por ejemplo, lo podemos ejemplificar en situaciones contemporáneas. Hay muchos hablando de estoicismo, pero son los primeros que en redes sociales son los que se andan peleando, atacándose. Y un estoico no perdería el tiempo en eso, ¿verdad? Ujú, Tendría la capacidad para poder controlar sus impulsos y no caer en estas situaciones de luchas, ¿verdad? Independientemente de la que sea. Y hay muchos personajes que promueven estas ideas y son los primeros que promueven como la violencia, ¿no? Cada quien ujú. agarrará su estandarte ideológico como le plazca, pero el chiste es pelear. Y el estoico no hace eso. El estoico, en la versión de planteada griega, ¿verdad? No Sí, haría eso. original, ¿no? Exactamente. Al contrario, Ujú, tendría que hacer algo para poder cambiar eso. ujú, Desde lo que pueda hacer por sí mismo, ¿verdad? ujú. Sin tener como desconsideraciones hacia la otra persona, ¿no? O Claro, o esa distancia afectiva donde el no me interesa lo que tú sientes porque yo no soy quien te lo está provocando. Y eso es lo que exactamente. se entiende como actualmente. Oye, y entonces esta cuestión de cómo se veía en ese entonces la muerte y el morir, y haciendo alusión también a esto del memento mori, o sea, en todo en su relación de el momento presente. Por ahí leí que era algo, no solo esto de memento mori, sino que había muchas otras
como menciones, frases o diálogos que se repetían constantemente para hacerse ver su vulnerabilidad o su pasión por ese presente o lo que tenían, lo que podían conservar, ¿no? Ujú. Creo para generales en ascenso, leía ahí vagamente para generales en ascenso que tenían a un sirviente que caminaba detrás de ellos diciéndoles esto, sí, como para que no se desprendieran los pies de la tierra, ¿no? O sea, eres un mortal y te vas a morir, Sí. sí. Sí, de hecho, pues eso tiene su raíz en lo que, como te mencionaba ahorita, que ya decía Platón, ¿no? De esta parte donde creo que lo dice en una obra que es el Fenón, que es como prepararse para la muerte, y prepararse para la muerte es el hecho de estar bien planteado en la finitud y no en algo infinito, ¿verdad? Entonces los Ujú. estoicos toman esta idea más como, bueno, la muerte es un hecho, todos lo sabemos, pero de alguna manera todo el mundo nos genera angustia, siempre. De hecho, la muerte es un tema bien interesante porque a través de la historia de la humanidad siempre se ha escrito tanto y aún así nos sigue generando mucha angustia. Y aún con estas propuestas maravillosas de filosofía como el memento mori que mencionas, pues aún así genera mucha angustia, ¿verdad? Sin embargo, Ujú. pues puede existir algún tipo de templanza, que eso es lo que cambiaría, ¿verdad? El hecho de ser racional, de saber que vamos a morir, pero la templanza entendería como, pues mientras me muero, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué voy a hacer con lo que sí tengo ahorita, ¿verdad? Y eso es lo que haría el Claro. estoico. ¿Qué hago con lo que tengo ahorita y no con lo que no tengo? O espero, ¿verdad? Entonces creo que Ajá. ese tipo de reflexiones es la que invita el memento mori, el presente, Sí, ¿verdad? El presente. sí, Y hacer algo con lo que se tiene, no con lo que no se tiene, ¿verdad? sí, claro, y algo que yo creo que damos por hecho, ¿no? El vivir, pero no el morir. Y esto de Memento Mori sí está como de esa necesidad de estarlo reafirmando, ¿no? O esa invitación a estarlo teniendo en consideración constantemente. Hasta ahorita de lo que se ha comentado, ustedes, nuestros dos apreciados también aquí asistentes, ¿alguna duda, comentario, sugerencia, tanto Jorge como Pilar, de lo que ha mencionado Ramón o un servidor o alguna otra contribución paralela a ello? Si es que hay algo de parte de ustedes. Aquí hice yo una presentación, pero esta presentación no la compartí para poder leer el chat. Pero en esta presentación coloqué frases, ¿no? Para que también pudiesen como incentivar el diálogo. Y una de ellas es, ¿qué pasaría si dejaras de preguntarte cómo evitar la muerte y te preguntaras cómo vivir con ella? Sí, porque creo que hablando de esta cultura de algo, ¿no? O sea, cultura de evitar del anti-envejecimiento, del anti la muerte, del anti todo, del anti perder las cosas, ¿cómo sería como no dedicarnos a evitar un proceso natural y humano, sino apreciar esas condiciones que tenemos en la actualidad, lo que sí poseemos, a quienes sí están, este tipo de cosas? ¿Cómo pudiésemos lograrlos o hacer que puedan como vincularse esas dos partes de no por concentrarme en este presente y apreciar la vida quiere decir que no pudiese planear a futuro? Porque también he notado yo que en algunas personas es como irme de a lo blanco y negro, ¿no? O sea, vivir el presente. Entonces, vivir el presente es ya no hacer planes, gastarme todo, dedicarme a los excesos, es eso. ¿Qué Uh -huh. opinas? Ok. Bueno, de entrada creo que el hecho de cuando implican los excesos, pues ya no habría una práctica estoica, ¿verdad? Porque no habría una templanza. Yo creo que el estoicismo lo que promovería ahorita desde las raíces sería que tú puedas disfrutar dependiendo de tu capacidad económica, social, política, como sea, pero sin caer en el exceso, ¿verdad?
Creo que manteniendo la cuestión de la templanza es lo más importante. O sea, no se vuelve prohibitivo. Sin embargo, dentro de la filosofía estoica sí te dice, lo que tengas que hacer, algo con moderación. Tiene Ujú. que ser con moderación y sobre todo también sentarte y cuestionarte qué de lo que quieres hacer realmente es tu deseo y no porque todos lo hacen, ¿verdad? Porque si lo Ujú. haces porque en redes sociales, por ejemplo, todo el mundo hace eso, entonces ya no estás siendo estoico. Lo único que tú estás haciendo es caer en un impulso generado por muchas situaciones, pero que al final de cuentas no es tu deseo. Y si practicas el estoicismo, tendrías la capacidad para decir, bueno, eso es lo que en realidad en el fondo yo no necesito, ¿verdad? Entonces no hay como tal una prohibición de lo que tienes que hacer o no hacer, pero sí creo que una pieza fundamental del estoicismo es tener la templanza y la tranquilidad de poder hacer algo sin que lo hagas de una manera impulsiva, por ejemplo. Bueno, pero, bueno, o sea, lo entiendo claramente, pero ¿cómo llegar a ello, no? Ese es el reto. ¿Cómo Bueno, mira, llegar a ese equilibrio, a esa templanza? ok. Mira, yo lo he pensado de esta forma. Ahorita en la actualidad, pues también ya existe la psicología, ¿verdad? Y sus diferentes Ajá. vertientes para ejercer psicoterapia. Era algo que no tenían, por ejemplo, en aquel entonces. Ujú. Yo personalmente, para mí, que a mí me funcionó, pero que no es para todos y todos tendrán sus propias formas, es que para mí es una psicoterapia antes que el estoicismo. Porque ahora Ujú. conocemos que no todo puede llevarse a lo racional, ¿verdad? Es muy Ujú. complejo tener esa postura tan racionalizada de las cosas y de la vida, porque sabemos que hay algo adentro de nosotros, que en el psicoanálisis le llamamos inconsciente, y que eso, si eso no está bien trabajado, pues aunque uno sea muy racional, se lo va a venir tumbando algún día ese impulso inconsciente. Entonces creo que una forma es a lo mejor ya apoyarnos ahorita que no tenían los griegos y no tenían los antepasados, que es una psicoterapia para resolver los conflictos internos y luego ahora sí va a estarnos apoyando, por ejemplo, en algún tipo de filosofía. Llámese estoicismo, llámese budismo, llámese epicureísmo, lo que sea. Pero sí, si es nada más así como que yo tengo la pura voluntad de poder de plantearme solo, sí lo veo muy complicado, sí lo veo muy, muy complejo, ¿verdad? Y creo que a lo mejor por eso surgen estos discursos de individualismo, porque surge desde una postura de yo lo puedo hacer solo. Y creo que Ujú. no va por ahí el asunto. Entonces creo que ahora en la actualidad, pues sí contamos con un recurso adicional antes de practicar una filosofía que aunque no sea una fórmula para todo el mundo, porque cada quien será distinto, sí creo que puede funcionar, ¿no? Que a lo mejor resolvemos nuestros propios conflictos internos y luego ya nos apoyamos por una filosofía que tiende a lo lógico, no a lo inconsciente, tiende a lo lógico, que es el estoicismo, ¿verdad? Porque uno puede tener la voluntad, pero esa voluntad puede caerse en 5 días o en un mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo adentro que no está resuelto y que aquellas personas pues no lo nombraban, ¿verdad? Nosotros podemos darlo ya como problemas ya emocionales profundos Ujú. que al final de cuentas no nos pueden permitir que hagamos lo que racionalmente consideramos que es lo adecuado. No sé si más o menos me di a Sí. entender. Bueno, te entiendo, pero no, ustedes, Pilar, Jorge, si está quedando claro, medianamente claro, o no, o es confuso. Buenos días. Buenos días. Yo soy Pilar. Es que yo nunca había oído la tanatología desde el estoicismo. Yo lo había visto como desde la antropología filosófica de Santo Tomás de Aquino, no sé. Entonces ahorita reflexiono y pienso, tú dijiste unas palabras ahorita, Eduardo, o preguntabas, mm, a ver si me acuerdo más bien, a ver si me las repites, de que en vez de pensar en la muerte, mejor como pensar en vivir bien lo que nos queda. ¿Cómo fue la idea que Eran, dijiste? ¿qué Algo así, ¿no? pasaría si No. dejaras de preguntarte cómo evitar la muerte y te preguntaras cómo vivir con ella? Eso sí me gustó.
pero la relación del estoicismo, a ver, dime en 3 palabras qué es estoicismo, porque ahorita estoy como confundida. En tres, Este, bueno, hablan del individualismo y hablan de todo. Yo nunca había oído la tanología desde ese punto de vista. Entonces, así como que estoy toda confundida. bueno, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita lo que estamos haciendo es converger estas dos disciplinas, ¿sí? Tanto el psicoanálisis, que aquí el invitado es psicoanalista y Ah, estudioso de ya, la filosofía, y el de la filosofía, pues él abarca este, el estoicismo, ¿no? Entre otras escuelas. Entonces estamos haciendo como que esto del estoicismo y la tanatología, sobre todo acotando, lo mencionaba en un inicio, lo de memento, la parte de memento mori, ya, ya, ese ya presente, entendí. ¿sí? Lo que pasa es que entré poquito tarde porque dije, ah, ya son las 12 y la junta. Pero sí, ya me ayudaste a unir lo Más que o me hacía menos, falta. Sí, 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 ¿sí? ya. ¿Y sabes por qué, Muchísimas Pilar? gracias. Porque, no te preocupes, es que Ramón estuvo hace 3 encuentros y quedamos como él está estudiando filosofía en su maestría, quedó pendiente el tema del estoicismo. Entonces estamos intentando vincularlo con la tanatología, el estoicismo, pero yo sé que el estoicismo es pues una escuela de pensamiento, o sea, no es algo que lo podamos reducir así como se ve actualmente, ¿sabes? Tal vez actualmente otra persona te pudiese orientar y decir, es que es simple y es no sé, Ramón, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podría ser algo simplista o reduccionista de decir el estoicismo contemporáneo es el desapego? Algo semejante al desapego, algo semejante a la individuación, algo semejante, eh, ah, Pero no que sé, a te la interrumpe, calidad. Eduardo. O sea, desapego o sea, estar despegado desprendido de la vida y por eso lo relacionan con la analogía. Ajá, pero en el estoicismo entendido actualmente. Por eso Ramón nos está diciendo lo que es originalmente, porque hay una Ah, confusión en lo que es actualmente, que es más asociado a la indiferencia, al desinterés, al egoísmo, al individualismo, actualmente. Pero en sus orígenes es otra cosa muy distinta, ya, sí, exactamente. Sí, ¿sí? gracias por la retroalimentación, porque sí, yo entré como unos 20 minutos tarde, porque me entró una llamada y dije, ay, la junta. Pero ahorita ya me estás ayudando a aterrizar. Muchísimas gracias y No, también a ti, gracias a Ramón. cualquier cosa, aquí Felicidades por estamos. estos encuentros. Felicidades por estos Ay, encuentros. Gracias. gracias. Gracias a ti, Pilar. Sí. Ramón, no sé Sí. si a esta duda, participación de Pilar, tú pudieses aportar algo más sobre algo como verlo como simplificar el estoicismo, tal vez tanto bueno, no sé si se pueda simplificar más lo contemporáneo, pero un entendimiento de el estoicismo original, pero mm, con un entendimiento más simple, Más simple. Bueno, como mira, que se te viene a la mente. para mí el estoicismo es una práctica de la vida. Es Ok. una práctica y una posición ante la vida y ante las adversidades, sobre todo, ¿verdad? Ujú. Basada en principios filosóficos, que Ok. tienen que ver con la ética, con la física y con la lógica. Se pueden instrumentalizar estos tres principios. Lógica porque implica un razonamiento. Física porque el estoicismo asume que si bien estamos compuestos por materia, obviamente, algún día va a padecer. Y va a padecer, pero ellos lo llamaban como un principio universal. No hablan de Dios, no hablan de dioses ni nada por el estilo, pero pareciera que es como algo que se cicla, ¿verdad? Ujú. Luego Nietzsche lo retoma como el eterno retorno. Y, y se basa en estos principios, pero sobre todo para poder tener una tranquilidad que en conceptos filosóficos de los griegos era llegar a la ataraxia, que es la tranquilidad, a través de Ujú. principios éticos, ¿verdad?
Ujú. donde uno puede lograr, o bueno, ese sería el ideal, ¿verdad? Porque luego vemos que sí es difícil, no es Es como que que pues, es difícil. O sea, yo creo que tú mismo, a veces te ves comprometido con situaciones un tanto ajenas a ti, o sea, o sea, situaciones que te superan y que quieres poner en práctica estas cosas, ¿no? Como dicen, checa tus apuntes, ¿no? Cosa que a mí me ha pasado, los apuntes de los de la licenciatura, y que a veces sí te estresas o te pones mal, ¿no? Sabiendo que tú eres como, o que debiésemos ser como las personas con mayor expertise en esto, pero no siempre es el caso. sí, claro, y eso es lo que lo vuelve complejo, ¿verdad? Ujú, Y no, no es tan simple la práctica estoica como en su estado más puro, porque sí ha habido personajes en la historia que lo han practicado, por ejemplo, Séneca, ¿verdad? Que fue como una persona que asesoraba a Nerón, al emperador, pues yo creo que muchos conocemos que Nerón fue un ujú, tirano y todo este asunto, y lo manda a matar y él se suicida solo, por su idea filosófica estoica, y dice, yo solo puedo hacerlo y se termina por matarse, ¿verdad? Y ujú, uno dirá, "Ah, caray, pues, ¿qué onda con eso?". Bueno, así hay personajes también que llevan las ideas pues al extremo, pero no todo el mundo es así. Yo creo que lo más interesante de la práctica estoica es es el hecho de la posición ante la vida y la adversidad y cómo poder manejarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo ujú. hacer y qué es lo que no puedo hacer? Y por ejemplo, en términos, en Ándale. temáticas de la tanatología, pues imagínate cuando a alguien le diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa y supongamos que esta persona está instruida en el estoicismo, sabe qué es el estoicismo, no quiere decir que no va a sentir un choque cuando le den la noticia, no quiere decir que no se va a angustiar, le va a dar miedo, pero sí creo que le va a ayudar el estoicismo a lo mejor en algún momento a poder controlarse más y que no se recaiga más, ¿verdad? Eso es lo que sí creo que le podrá ayudar el estoicismo a una persona que a lo mejor esté en esta situación con una enfermedad crónico-degenerativa. Que Ujú, no necesariamente diga, ah, pues como ya me voy a morir y soy estoico, pues ya me mato de una vez. Pues no, ¿verdad? Eso no es el estoicismo, sino es, puedo conectar con la emoción que implica el dolor, el miedo o las diferentes emociones que genere, pero luego puede llegar en algún momento a tomarlo con más calma y entonces a lo mejor eso influye en su calidad de vida para afrontar claro. una enfermedad, ¿verdad? Y ahí a lo mejor sería en términos aplicables el estoicismo en una situación realmente compleja, ¿verdad? Sí, Que no es fácil, sí. obviamente. Mira, en otra, o sea, intentando ligar esto que acabas de decir con otra apunte de los que tengo aquí es, no tememos a la muerte, tenemos a lo que significa para nosotros. O sea, la muerte en sí como algo neutro, ¿no? Pero el morir y ese significado que le damos como la finitud o el término de algo, ¿no? O ese no debiese ser en determinados momentos, como debiese ser llegando a viejo y cumpliendo, satisfaciendo ciertas etapas, ¿no? Y entonces decimos que son muertes como prematuras, tempranas, abruptas, cuando suceden fuera del guión, un guión establecido por nosotros. O sea, algo como que pues no debiese ser a sus 20, 30, 40, 50, ¿no? Porque lo normal o lo esperado es. Entonces aquí, tanto esa postura estoica o esas habilidades, tanto como ese memento mori de que día con día, a pesar de que goces de plena salud, seas consciente de que te vas a... Tú en alguna ocasión, seguro que conoces a Carlos Castañeda, a un Ah, antropólogo, y él es el que escribió esto de Don Juan, de todos estos relatos de aquel desierto de Sonora donde se iba y encontraba a este chamán. Y, bueno, en uno de esos libros decía que el camino del guerrero, porque él se dedicaba como a describir cómo encontrarse a sí mismo y cómo descubrirse como guerrero y todo esto, ¿no? Que lo acomodan, lo pasaron de antropología al género de ficción, pero está ahí como por verse. Pero él decía que en creo que un guerrero debía de caminar siempre
con plena conciencia de su muerte. O sea, punto y aparte con la misión en sí, era con plena conciencia de su muerte, como si la muerte caminara a un lado de él. Y él era también como muy preparado para eso. Cosas que comúnmente nosotros, ya yéndonos al día a día, la cotidiana de cualquiera de nosotros los que estamos aquí o los que no están, es como que damos por hecho que esos serían como que eventos que no ajenos a nosotros, ¿sabes? Como que no debiesen de ocurrir ante nosotros porque nos cuidamos, porque manejamos con cuidado, porque tomamos medicamento, suplementos, ese tipo de cosas, ¿no? Y es la forma de atender para una buena calidad de vida, un mejor futuro, o sea, intentando aislar o desplazar el morir, ¿sí? Ujú. Entonces la invitación de Memento Mori sería como, oye, no te alejes tanto, sería como que sé consciente de que en cualquier momento te vas a morir. Y sin irnos a lo pesimista sería, por ende, vive, ¿no? Algo así. Sí, claro que sí, pero también tiene otro sentido, ¿verdad? El hecho de no apegarte a los títulos, no apegarte a las cosas, porque eso también lo puedes perder. Y es Sí, ahí, por ejemplo, es ahí por ejemplo donde tiene sus raíces el estoicismo. O sea, en un sitio fue una persona muy pudiente y cuenta la anécdota que en un viaje en barco donde llevaba muchas pertenencias se hunde y él llega como un náufrago a una isla y pierde todo. Y entonces ahí él en Atenas, empieza a estudiar filosofía y entonces es ahí como que las raíces donde surge el estoicismo, ¿no? O sea, no solamente es morir, sino es el hecho que va a pasar cuando tú pierdes algo o a alguien, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué puedes hacer? Y entonces también tiene ahí sus raíces el estoicismo. ¿Qué va a hacer uno cuando tiene algo y de un día para otro ya no lo tienes? Y sin necesidad de morir como tal, ¿verdad? Entonces sí, creo que también nos habla mucho esa parte, el memento mori, o sea, podrás ser un emperador, pero pues el día de mañana igual pudieras haber perdido tu título, te quitan y ponen a otro, y eso de alguna manera es también tener templanza, ¿no? Que es una de las virtudes estoicas, poder tener esa templanza de disfrutar las cosas, pero también no apegarse a las cosas. Y creo ujú, que eso es la parte como fundamental de esto, que no necesariamente es morir por morir, sino que algún día también puedes perder lo que algún día tienes. Y entonces sí, puede generar un sufrimiento, ¿verdad? Genera un sufrimiento. ¿Y qué vas a hacer ante ujú, ese tipo de sufrimiento? Y bueno, pues ya surge esta propuesta de que pues hay cosas que no puedes hacer por ti mismo y que tendrás que aprender a dejarlas ir, ¿no? Como luego se dice coloquialmente, pero sí, sí te podrás hacer cargo de lo que pasa contigo. ujú, sí. Yo creo que está más, o como el entendimiento es como más hacia corto plazo, más pensado en el morir, pero sí es en el perder en general, en el perder algo o a alguien, sí, alguna Sí, capacidad, habilidad, persona. y ya ves que de eso también nos habla la tanatología del siglo XXI, ¿no? Que es Ujú, como la pérdida de algo significativo que siempre va a generar un duelo. O sea, no necesariamente es la muerte de un familiar, sino es el hecho de que alguien pierda algo que es muy significativo para esa persona y genera por lo tanto un dolor. ujú. Ok, mira, otro punto que tengo aquí. Igual si sigue habiendo alguna duda o comentario, adelante. Este, esto es ya trillado y es un clásico de las preguntas, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, si hoy supiera que te queda un año de vida, ¿qué harías igual y qué cambiarías? O a veces dicen un día, una semana, 3 meses, ¿no? Semejando aquellos diagnósticos, terminales y de pronto que las personas hacen cambios estructurales en su día a día. Y es como, tendrías tú que tener un diagnóstico, tendrías tú que saber que te restan meses o años de vida para vivir de manera distinta. Yo creo que no.
yo creo que no tendríamos por qué necesariamente pasar por eso para poder hacer cosas distintas, ¿verdad? Desafortunadamente a veces así pasa y habrá gente que sí le tiene que suceder para que haya un cambio, ¿verdad? Y es válido. Es válido siempre y cuando cambie, pero pues también uno no tendría que esperar a que pasen situaciones tan duras como para poder generar cambios, ¿verdad? Creo que también eso Ujú, es una invitación de la filosofía en general, no nada más del estoicismo. Es que ujú, es poderse sentar a preguntarse qué estoy haciendo qué es lo que he estado haciendo con mi vida hasta en la actualidad, ¿no? Para poder cambiar lo que no me gusta. Pero para eso ujú. necesitamos tiempo, para eso necesitamos reflexión. Y a lo mejor también ahí viene un problema, pues ¿quién ahorita tiene tiempo para detenerse a pensar y a reflexionar, ¿no? Porque estamos ya ocupados con esto, distraídos con lo otro, y entonces pues no se da hasta que pasa un evento difícil, ¿verdad? Que no hay saque. Pero creo que también se puede lograr a través de la reflexión sin necesidad que te tengan que diagnosticar una enfermedad crónico-degenerativa o que tenga que morir un familiar muy cercano, ¿verdad? Pero Ujú. pues es más difícil porque pues implica sentarse. Y lo que menos tenemos ahorita es eso, ¿no? Como que ahorita todo el mundo estamos ocupados, distraídos y pues no todo el mundo a lo mejor tiene esa oportunidad. Agitado, sí. Y si tienes esos 5, 15 minutos para sentarte, no creo que te agrade sentarte a pensar en la muerte, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente, pues precisamente por eso nos distraemos, ¿no? Porque qué duro es estar consigo mismo y Ujú. poderte dar cuenta de algunos aspectos que, deja tú la muerte, sino otros aspectos en los que uno la riega, ¿verdad? Ujú. Y En los errores, ¿no? sí, 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 pues, sí es difícil, Sí. es que pues, es difícil, yo no sé por qué a veces se nos vende la idea de que es tan fácil, ¿no? De que sentarse y ya cambio y no, eso no pasa así, por supuesto que no. Por Ujú. eso creo que también ahora el estoicismo, ese que se propaga por redes sociales, es como que te dan manuales, ¿no? De vida, de cómo tienes que vivir, porque supuestamente así lo dijeron los sabios y que no sé qué. Y qué curioso porque, bueno, a mí me habla mucho de la necesidad que tiene la gente hoy en día como para que les digan cómo vivir, ¿verdad? Y pues está cañón, o sea, está interesante ese fenómeno. Cómo ahora esperamos manuales, ¿verdad? Para cómo vivir y realmente no existen. Existen escritos y tratados filosóficos, pero al final de cuentas es tu vida, ¿verdad? Ujú. Bueno, es que ni siquiera tenemos ya el tiempo como para dedicarnos a leer, no a consultar. Pero sí, Ujú. ahorita ya es como la época de los protocolos, de que te den esa indicación o guía de cómo vivir, de guía para todo, ¿no? Y de cómo vivir también, de cómo alimentarte, de cómo dormir, de qué hacer, de cómo relacionarte y o sea, no tienes el tiempo para descubrirlo por ti mismo. Claro. Y sobre todo darte cuenta de tu propio deseo, ¿verdad? ¿Qué es lo Ujú. que realmente tú quieres? Que no es cosa fácil, pero se puede hacer, obviamente. Entonces Ujú. pareciera que hacemos lo que hacen los otros, pero pues a veces no, ni estamos en las mismas condiciones y, pues tampoco a veces es nuestro deseo, es el deseo de otros, ¿no? Y eso lo vuelve difícil. Bueno, más complejo cada vez el asunto Sí. en esto de los deseos. Sí, Ujú. muy bien. Hasta aquí va más claro, vamos como se va entendiendo todo. ¿O alguna aportación, sugerencia, duda por parte de Pilar o Sí, Jorge? felicidades. Yo ya agarré el hilo completo, bien, creo. Adelante, Pilar. No, no, yo nomás iba a decir que ya empecé a entender porque, bueno, ahorita amanecí mareado y todo y no agarraba el hilo, pero ya. Pues no, yo felicidades por estos encuentros que hay. Yo no sé, mi hermana nada más me dijo, oye, este tema tal vez te interese, pero creí que ella iba a participar y tampoco está, pero bueno, me está ayudando a mí. Muchas gracias y Ok, felicidades.
No, a ti gracias por estar aquí. Yo sé que es en domingo y a esta hora, yo sé que no es como muy cómodo, pero de hacerlo en otro lado, sí lo he platicado con Ramón, de hacerlo en otro momento, también no habría tiempo. Es de lo mismo que estamos hablando ahorita. No tendría No, tiempo sí, de ser un martes, un jueves, habría menos tiempo de las personas para conectarse. no, a mí se me hace muy bien. Gracias. No, a ti por estar aquí. Gracias. Muy bien. Mm, este otro apunte, aceptar la muerte no es resignarse, es liberarse. Esto de la aceptación también lo manejan, no, me imagino, no como tal, pero también el estoicismo. ¿De qué manera, Ramón? Esto de lidiar como con la realidad o negociar como con las circunstancias. Sí, Esto que bueno, mira, conocemos ahorita como te la platicaba. aceptación. Ujú. Sí, de hecho, hay un concepto que luego retoma otro filósofo, Nietzsche, que es el amor fati, ¿no? Que es como abrazar Amor el destino, fati, como abrazar amor el fati, sí. destino, Ajá. ¿verdad? Y entonces eso tiene mucho que ver o tiene sus raíces en lo griego, pero específicamente en lo estoico, porque aunque pudiera parecer una postura radical en el sentido de que, pues ya me voy a morir, me muero, ¿no? Pero no, es, ¿qué vas a hacer mientras te mueres? Creo que esa es la parte principal. Y para eso, pues habrá que reconocer también los aspectos que sí podemos hacer, ¿verdad? Ujú, Creo que esa es la parte de lo que nos invita a esta reflexión de la muerte siempre. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita con mi vida? Sería un buen planteamiento para empezar a tratar de hacer algunos cambios y sobre todo disfrutar. Porque no se trata de hacer nada más, sino se trata de tener la capacidad de disfrutar. Y creo que eso es ujú, algo que le da pues esa chispa, ¿no? De que ujú, no es que tanto tengas que hacer, sino lo que puedas hacer, cómo lo vas a disfrutar. Y para eso hay que tener una capacidad, ¿verdad? Que creo que se logra con el entrenamiento, por ejemplo, de esta filosofía, y habrá quien lo encuentra pues en otras disciplinas, ¿verdad? También es válido. Pero también creo que es qué voy a hacer cómo voy a disfrutar con lo que tengo, no lo que puedo hacer, sino lo que tengo, ¿verdad? ujú. Y eso creo que no es cualquier cosa, porque pues implica también sentarse, ¿verdad? Sí, Pero creo que esa es la parte esa es la invitación que quería el estoicismo. Por eso, por eso le quita lo trágico a la muerte, porque no es necesariamente estar pensando en la muerte, sino sé que es una realidad, sé que está ahí, pero también está la vida. ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo con mi propia vida mientras muero? ujú, Definitivamente, ¿verdad? Y eso creo que es sí. lo más importante. A veces yo ya no sé ni qué es más angustiante, fíjate. Yo a veces me pregunto si es más angustiante la muerte o pensar en la vida, ¿verdad? Así como están las cosas. Creo que no sé hasta qué punto también la vida se vuelve angustiante, fíjate. Incluso me parece que más que la muerte, ¿verdad? La propia muerte. Ujú, Pero bueno, yo creo que por eso existen estas posturas, existen estas disciplinas, filosofías, porque sí nos ayudan definitivamente, ¿verdad? Pero a final de cuentas habrá que entender que cada persona es distinta y no existe un claro. manual único, no existe un manual único para todos por igual. Creo que uno puede irlo adaptando dependiendo de su vida, Ujú. sin perder el hilo, ¿verdad? De Sí, que no, de que nos hagamos individualistas y ya no me importa el otro, lo que me importa. No, nada, eso no tiene nada que ver con el estoicismo, nada. ok. Sí. Mira, contribuyendo a esto que acabas de decir, tengo aquí, no se trata de vivir como si fueras a morir mañana, se trata de vivir de modo que tu muerte no sea un accidente o algo fuera de propósito, sino el cierre de una vida con sentido. Sí. Y esto sí lo manejan como distintos autores, ¿no? Como de el hecho de que solo tienes una vida, y eso es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. O sea, si lo ves de modo medio vacío, es como lamentablemente solo tienes una vida, ¿no? Pero si lo vives con sentido, es afortunadamente tienes una vida. Es como asociado a lo que estás diciendo, ¿no?
si lo Claro, haces con sentido, si te satisfaces, si haces toda esta serie de cosas que te acercan a la plenitud, con una vida basta. sí. Sí, De hecho, mira, a mí me está acordando mucho ahorita del concepto este del eterno retorno, ¿no? sí, De Nietzsche. Y la pregunta ahí fundamental es, si tú estarías dispuesto a vivir esta misma vida que has vivido hasta ujú, ahorita. O ujú, sea, que yo te preguntara, ¿a ti te gustaría vivir sin cambiarle nada, eh? Nada de ujú, que, es que sí cambiaría cosas, no. ujú, ujú, Creo que esa es la pregunta fundamental que también tiene una raíz estoica, ¿verdad? Que a lo mejor tú puedas sentirte en este momento, que es el presente, y decir, yo volveré a vivir mi vida. Y eso nos hablaría de que hay una satisfacción, aún con las adversidades que hayas tenido, ¿eh? Pero habrá una ujú, satisfacción y habrá una preparación para la muerte, porque entonces la muerte ya no te agarra desprevenido, te agarra, o sea, llega, pero tú tienes una satisfacción, encontraste un sentido en tu vida, una virtud, y eso pues eso yo creo que es de cada persona. Pero creo que son este tipo de cosas las que son muy interesantes en la filosofía, que nos tendrían que ujú. ayudar a sentirnos mejor, ¿verdad? No a volvernos pesimistas Sí, ni nada por el estilo. Creo que eso sí es algo muy importante. sí. Más conscientes de esa forma en que llevamos nuestra vida, ¿no? Como por lo del eterno de retorno, si se repitiese, o si estuvieses conforme, ¿no? Y mira, aquí contribuyendo, hasta parece que lo escribimos juntos esto. Este otro punto dice, si hoy escribieras tu propio epitafio, ¿qué te gustaría que dijera sobre cómo viviste? ¿No? O sea, eso no te lo hago a ti, esa pregunta no te la hago a ti, sino es en general, ¿no? O sea, que cómo viviste. Si tuvieses que escribir eso, es como a qué te dedicaste, qué hiciste, en qué destacaste y si destacaste. Claro. Sí, sí, sí. Entiendo muy bien Ujú, la pregunta. ujú. Yo Muy bien. personalmente, si te la pudiera responder, a mí lo que se me ocurre en este momento es agradecido. Así, así de simple, sin Ujú, meter tanto rollo, para mí sería agradecido con lo que pasó y con lo que no pasó en mi vida. La verdad me siento satisfecho, pero en este momento, ¿verdad? ujú. Pero sí es una pregunta que Sí, no es tan fácil, obviamente, ¿verdad? sí, no. Sí, pero está como que motiva, ¿no? A cuestionarte la forma en que llevas tu vida, que Ujú. nuevamente es como algo semejante a esto del memento mori. O sea, Sí. acuérdate de que ahorita lo tienes y posiblemente en pocos días no, o mañana no, o por la tarde no. Sí, Ujú. entonces es como no te oriento al pesimismo o al fatalismo, sino a la conciencia presente y a las Sí, virtudes de ese presente y de lo que sí tienes en este momento. claro. Sí, definitivamente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Hasta aquí, bueno, todo bien, ya para ir cerrando este encuentro el día de hoy, Jorge, Pilar, de verdad es un agrado que nos hayan acompañado. ¿Hasta aquí hay alguna aportación, duda, sugerencia? Por mi parte todo bien, muy claro, muy preparado, los felicito. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias. Y de Jorge, Jorge, no sé si sigas ahí. Bueno, en un inicio estaba conversando con nosotros. Imagino, quiero pensar que todo muy bien también con él. Entonces, Ramón, pues lo vamos concluyendo. De verdad es muy satisfactorio para mí tener este tipo de encuentros contigo. Te lo agradezco un montón. El que, el que no pudo entrar menciona de Jorge. A ver, ahorita veo eso con él. El que nos hayas acompañado, no solo en una ocasión, sino en varias, y de verdad, este es tu espacio con el tema que desees y tus aportaciones son muy valiosas. Te lo agradezco. Sí, Sí, no, pues muchas gracias por el espacio y ya sabes que cualquier otro tema en el que podamos coincidir, pues adelante. La verdad es que, como te había dicho al principio, está muy padre el proyecto y pues si hay otra oportunidad para participar,
pues sin ningún problema, nos ponemos de Va, acuerdo. va. ¿Y medios de contacto para alguien que quiera localizarte? Instagram, Facebook, ¿alguna red? Sí, bueno, en Instagram estoy como Ramón Segovia, en el perfil está un Freud, Sigmund Freud así de peluche. En Ujú. Facebook pues está mi Facebook personal, ya también lo voy a hacer público y es igual, Ramón Segovia. Y pues el Ok. contenido que comparto tiene que ver con referencia, sobre todo en psicoanálisis, ¿verdad? Ujú. Pero pues bueno, hay un poquito de todo y pues si te paso mi tarjeta por si les gusta ahí, publicar también de la psicoterapia, doy psicoterapia en línea también Ajá. y para que tengan el contacto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Para las Ok, personas que se quieran acercar a ti y ya sepan los medios. Sí, ujú, muy bien. ok, Pues entonces eh, lo finalizo por ahora. Seguimos en contacto y espero que vuelvas a formar parte de esto pronto. ¿Sale? sale, muchas gracias. A ti. Saludos y gracias a ustedes también, Felicidades. Pilar y Jorge. Bye Felicidades bye. a ustedes. Gracias. Bye. Hasta luego, saludos.